Nicolás Cabral, autor de estas formas de habitar. La primera pregunta que quería hacerte es que cuando tú descubriste el tono vital. Ah, bueno, no sé. Me imagino que lo preguntas por el Sí, ensayo que sí, le da nombre al libro, sí. eh, a partir de una idea de Robert Panget, que es este autor suizo-francés, que en una novela dice que lo importante es encontrar el tono. Y bueno, sí, para los escritores creo que es lo más importante, de hecho, dar con un tono. No sé cuándo es uno autoconsciente de haberlo encontrado o siquiera si uno termina encontrando el suyo, ¿no? Es de Es las cosas cierto. más complicadas. Es cierto. Ahora, también creo yo que el tono o esa manera de ser escritor, uno la encuentra en cualquier edad, digamos, ¿no? No es que uno dice, bueno, voy a empezar a escribir a los 18, a los 19, a los 20 ya soy escritor. Hay un punto que no sé cuál es. Por supuesto que está la autoconciencia, pero al mismo tiempo hay algo indescifrable, me parece a mí, que a uno lo hace encontrar el tono, ¿no? Sí, Y, sí, y el tono para uno, creo. sí, y yo creo que tiene mucho que ver cuando uno como lector lo identifica en los autores que terminan marcándolo, ¿no? O sea, es decir, lo que llamamos estilo, lo que llamamos eh, voz a veces, es esto que es inconfundible, que es lo que hace diferente a unos autores de otros, ¿no? Ujú. Tú eres una persona que está ligada a muchos escritores que yo no leo, ¿no? Y que yo leo otros, voy por otro camino, me parece a mí. Pero al mismo tiempo hay, me parece a mí, un sentido común que tiene que ver con esta falta de superficialidad, digamos, ¿no? Esta cosa de descubrir algo mientras yo leo, mucho más de lo que yo escribo. Mientras yo leo, descubro algo, ¿no? Sí, digo, también es verdad que el libro eh, aborda a unos autores por los temas que decidí tratar ahí, y hay muchos otros donde seguramente habrá varios en los que coincidimos, pero Ujú. la, la cuestión es que, digamos, a mí como lector, sobre todo, la literatura nunca me interesó como entretenimiento, para decirlo Ujú. llanamente. Es decir, para entretenerme veo la televisión Ujú. o las nubes, en todo caso. O sea, la literatura yo tengo una relación más, si se quiere, problemática, lo cual no excluye el goce, por supuesto, pero sí creo que he aprendido de los narradores, de la ficción en concreto, tantas o más cosas que de ámbitos, digamos, donde supuestamente son de circulación de conocimiento, no sé, ciencias humanas y demás, ¿no? Entonces yo creo que los narradores los poetas también, ¿no? Pero el libro es específicamente sobre narradores, eh, nos enseñan o nos comparten una manera de ver, una manera de estar de la cual creo que los lectores aprendemos mucho. Y sí, bueno, en ese sentido yo me tomo muy en serio la literatura. Sí, a mí también, y también me tomo muy en serio el cine, digamos, ¿no? Ayer hablábamos precisamente de este premio a Nolan y digo, bueno, es que a mí Nolan no me gusta porque para mí no tiene que ver con el cine, pero bueno, son esas cosas que entre las nuevas y las viejas generaciones también se van generando, se van esparciendo, ¿no? Ahora, a mí me gustó mucho El factor humano, por supuesto, lo leo, lo recontraleo, me parece que es un estudio crítico hecho para mí, digamos, con esos autores que sí yo leo y que plantean muchísimas preguntas nuevas. ¿Crees que este libro, Formas de Habitar, quería plantear esas preguntas, quería plantear preguntas nuevas? Mm, sí, aunque no estoy tan seguro de que sean nuevas. Ajá, En todo caso, lo que creo es que a pesar de no ser nuevas, son cuestiones que se han vuelto muy, no sé, cuestiones que hay que atender en el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, es ujú, decir,
la cuestión del tiempo, concretamente la temporalidad, pues se ha trabajado desde la filosofía y desde las artes desde hace mucho tiempo, pero ahora tenemos ha cambiado nuestra relación con el tiempo y eso es, por ejemplo, algo que quería Ujú, trabajar a partir de algunos narradores en uno de los ensayos del libro. Entonces, eh, tampoco soy de los que creen que las preguntas se hicieron en la Grecia antigua y solo estamos dando nuevas respuestas. Sí creo que hay nuevas preguntas, pero en el caso de este libro, en todo caso, tal vez lo que hay son marcos nuevos para hacerse algunas preguntas que ya se han hecho sobre los temas que trabajo ahí, como la habitabilidad, la temporalidad, eh, cuándo es política la literatura, o disidente, digamos, que es creo que una diferencia, que es un debate todavía abierto. Entonces, en ese sentido, me interesó en todo caso más crear marcos o hacer o cruzar lecturas de autores de manera que la respuesta o a esas preguntas, o en todo caso la ampliación de las preguntas, porque tampoco es que uno tenga nada definitivo que responder. Eh, esa manera de enmarcarlo tal vez es lo que permite, sobre todo, que es lo que a mí me interesa, que el lector abra sus propias maneras de acercarse a algunos autores o de incluso asociar estos temas a otros autores de los que a lo mejor yo no hablé en el libro, ¿no? bueno, tal vez yo dije preguntas nuevas, pero también quise poner de ejemplo el no hacernos las mismas preguntas, ¿no? Esta cosa, por ejemplo, de descubrir el mundo y no leer, que es esta contraposición que tú descubres que es falsa, digamos, porque cuando tú uno va al mundo, el mundo es muy acotado también, el mundo es muy sencillo, digamos. En cambio, la literatura, la lectura, abre puertas infinitas, digamos, ¿no? Sí, porque hay esa frase muy citada, pero que yo creo que siempre que la leo tiene una nueva significación, que es la de Wittgenstein, que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Entonces, si la tomamos en un sentido casi literal, en ese sentido la literatura nos permite ampliar Ujú. el mundo, ¿no? Porque amplía nuestras capacidades de lenguaje o en todo caso nos muestra formas de utilizar el lenguaje que no son las de la utilidad cotidiana, es decir, no son para obtener algo, no son para ordenar, no son para recibir órdenes, sino es el lenguaje utilizado en un sentido que creo que sí amplía nuestra percepción de la realidad. Ujú. Esto es más inútil que la muerte, decía Paul Eluard, ¿no? Es decir, es algo que no tiene precisamente utilidad y que sin embargo es sustancial, ¿no? Sí, Ahora, en el factor humano tú hablas de una experiencia de superviviente. Lo que quería preguntarte es si no crees que la literatura va más allá y descubre lo indestructible en una vida común, digamos, cuando contar no te hace sentir una víctima, ¿no? Eso es lo que tú dices. sí, sí bueno, Figuras del Humano, es el segundo Figura ensayo del del humano, libro. figura del humano, Sí, perdón. que sí, bueno, ahí me interesaba, ese es el único ensayo donde trabajé de esa manera, que es, digamos, trabajar con una hipótesis e ir encontrando respuestas en distintos autores, incluso partiendo de Kafka y terminando en obras de ciencia ficción, eh, aunque es bueno, no trabajo yo tanto con esos marcos de Ujú, género, sino más bien lo que me interesa es la forma en que diversos autores han abordado, también se le podría llamar, sí, el factor humano, que en este caso es la idea de que lo humano no es indestructible, que está en cuadernos de Kafka y en su propia narrativa, eh, y que yo creo que la literatura testimonial de los campos de concentración y exterminio puso a prueba esa muy rápidamente, porque Kafka, digamos, muere eh, unos años antes de que comience la Segunda Guerra, pero sus hermanas, por ejemplo, murieron en campos, ujú. ¿no? Nazis. Entonces,
es como si la pregunta que abre Kafka, bueno, más que una pregunta, él está muy convencido de que lo humano es un núcleo indestructible, ¿no? Que no tiene que ver con la mortalidad del Ujú, animal humano, es decir. claro. Y después obviamente en la filosofía hay trabajos importantes, abundantes sobre el tema, y a mí me interesaba, lo que me interesaba era rastrearlo, porque está en algunos autores de manera muy presente, eh, entre ellos, por ejemplo, Rulfo en México, Mm. y, y bueno, ese ensayo que creo que es el más largo y podría ser un libro entero solamente rastreando estas maneras de identificar lo que sería, no sé si llamarle esencia, no me gusta tanto, pero sí, pero bueno, sí, algo, lo que permanece del hombre, o bueno, también hombre es una palabra que ya problematizamos para hablarle a la especie, ¿no? Eh, para identificar qué es qué queda de lo humano en las situaciones más extremas que una persona puede experimentar, ¿no? Hablas de Paul Celan en ese ensayo y dices que la ficción es la única posibilidad de lenguaje para el sobreviviente y que el sobreviviente cuenta lo que resta, digamos, ¿no? Lo que queda. Y también te vas un poco a la religión, digamos, ¿no? Es un ensayo también pro-religioso o religioso. Bueno, yo no soy religioso, no soy creyente Mm, siquiera. mm. Entonces, Yo tampoco. entonces no creo que vaya por ahí, pero creo que tendría que ver más con una idea metafísica en el sentido filosófico, ¿no? Ujú, No en el término como se utiliza por ahí. ujú, Pero eh, sí, entiendo que se puede entender también de esa manera, y de hecho al principio de ese ensayo, hablo de que el propio Max Brod, que sí era creyente a diferencia de Kafka, identifica en Kafka una especie de religiosidad. Pero ujú, yo creo que todo esto se puede leer en un sentido materialista, es decir, no es que Kafka le llama a esta que sobrevive del humano, incluso llama divina, ¿no? ujú. Este, y por supuesto, pues eso se puede relacionar con religión, con una visión de un creyente, pero también lo podemos ver de otra manera, que es, digamos, lo que en el conjunto de individuos forma lo que llamamos humanidad y que un individuo al morir no muere en la humanidad, ¿no? Es decir, por lo menos mientras tenga planeta para habitar la especie, esa llama, que es llamativo que es la misma figura que utilizan muchos autores, o sea, como que no se apague la llama es la metáfora de que sobreviva lo humano, no tanto la vida como tal, sino tu humanidad. Pero sí, definitivamente por lo menos no me gustó, no tenía intención de ser tan tajante como rechazando la parte religiosa, y se puede leer por ahí, pero no es en No. mi caso la intención, ¿no? Ahora, cuando tú hablas precisamente de lo humano, no hablas, a mí me parece, todo el libro me parece que no hablas de posteridad, digamos, ¿no? Sino que hablas, me parece a mí, con un sentido físico, con un sentido sensible de lo que es contar, de lo que es contar historias. ¿Es un poco eso? Sí, porque por ahí también menciono esta frase de Saer, de Juan José Saer, que a mí me parece central, que define la narración como una forma de relacionarse de los humanos con el mundo, ¿no? Y es verdad que nosotros como que organizamos nuestra experiencia a partir de relatos. Normalmente lo que vivimos, nuestra primera reacción no es convertirlo en conceptos abstractos, ¿no? Sino contarnos historias. Entonces, esa cuestión tan fundamental va más allá de la literatura, este, cuando se narra en literatura, interviene ahí también el factor del lenguaje, y creo que sobre esa atención, que en algún momento mi idea en general del libro era una idea de la fricción, o sea, de este roce entre la escritura y la realidad, eh, pues
ahí es donde el relato, sobre todo, bueno, de los autores que a mí me interesan, produce esa fricción y esa fricción produce una resonancia en el lector, que no es nada más la transmisión de experiencias o de anécdotas, sino lo que esas experiencias y esas anécdotas nos dicen cuando son elaboradas de una cierta forma a través de la escritura. Ujú. Le dedicaste el libro a Eduardo Cabral, tu padre lector. ¿Heredaste de él este, esta actividad de la lectura? Sí, en buena parte, porque al principio, digamos, todavía adolescente, en mi caso había una como reacción crecí en una casa con todas las paredes tapadas de libros, y al principio a mí lo que me interesaba pues, era la música, el rock en específico y no tanto la lectura, pero extrañamente a través del rock llegué a la lectura también. Entonces, Ajá. pero bueno, sí, se lo dedico a él, que era un gran lector, y porque bueno, también hay una herencia ahí en cuanto a biblioteca, en cuanto a una serie de intereses que, bueno, me parecía que tenía que ser él el depositario post-mortem del libro. Son 25 años de la revista La Tempestad. ¿Cómo ha sido hacer esta revista? Me ha llegado ahora el número físico. Y cuéntame un poquito qué significa para ti. Sí, bueno, ha cambiado mucho lo que es ahora en general para todos los medios, ¿no? No nada más para Sí. nosotros. Mm. Hacer publicaciones es muy distinto. Nosotros ahora somos una publicación digital. Este número impreso responde al aniversario 25, pero Ujú, no vamos ujú. a volver a la periodicidad que tuvimos en otras épocas. Ya es muy complicado para los medios independientes sostener los costos de este tipo de publicaciones. Pero bueno, creo que al final la revista se ha sostenido no nada más porque quienes la hacemos seamos muy necios y queramos seguir haciéndola, sino porque pues al final La Tempestad creó un espacio del que muchos lectores, al que muchos lectores han seguido siendo leales, eh, que básicamente es un espacio para discutir las artes y que tiene mucho que ver con mi libro en el sentido de que las artes sean un espacio para pensar el mundo y bueno, veremos cuántos años más sigue esto, pero sí, sí queríamos dejar un testimonio de todo este tiempo con una edición impresa, pero sin que fuera retrospectiva, ni autoelogiosa, ni mirando la historia, que ya yo creo que en estos momentos lo que necesitamos es que mirarnos menos el ombligo y más seguir aportando, pensando cómo un medio puede seguir siendo pertinente para los lectores actuales, ¿no? Una de las cosas que siempre me deja La Tempestad es la relación entre el arte contemporáneo y la literatura, que me parece que es un poco la esencia de la revista, ¿no? Sí, sí, en realidad hemos tratado de relacionar todas las artes, ¿no? Ujú, Tratando de ver cómo hay algunas constantes, pero cómo cada arte trabaja de una manera porque sus lenguajes son distintos. ujú. Y, y en ese sentido, a pesar de que hubo en algún momento una cierta idea de como de que desaparecían las disciplinas y ya no hablemos o sea, ya nos distingamos entre una cosa y otra, creo que sigue habiendo artes visuales y cine y literatura como disciplinas semiautónomas porque trabajan sentidos distintos. Básicamente, el cine nos enseña a ver, y la música nos enseña a oír, y la literatura eh, no trabaja un sentido en específico como esas artes, pero sí otras zonas de la sensibilidad, y en específico el lenguaje, el idioma. Eh, y lo que hemos tratado en la revista, por supuesto que no desde el principio, donde éramos muy ingenuos,
y al principio las revistas nacen más de un impulso y unas ganas de hacer la revista en sí misma, y nosotros fuimos descubriendo con los años eh, la personalidad que podía tener o el espacio que podía ocupar que no estaban ocupando otros medios, y finalmente ha sido el de que así como otras áreas nos permiten, áreas desde la religión hasta la filosofía, la ciencia, son espacios para ver la realidad. Las artes también lo son y tienen su propia manera de construir mundos, ¿no? Ujú. Van las últimas tres preguntas. La primera, ¿estás unido, me parece a mí, a este autor que acaba de fallecer en Argentina y a todo lo que él expande, a Marcelo Cohen? ¿Es así? Sí, Ujú. bueno, es un autor para mí fundamental, ¿no? Eh, el- de- y como narrador y también como ensayista, Claro. desgraciadamente en México, por el tema de cómo circulan los libros Ujú. hoy día, no muchos libros suyos han llegado, aunque sí algunos, pero fue alguien que tiene una obra que es muy importante en este sentido de imaginación del futuro, pero con una particularidad, una cosa muy localizada, rioplatense incluso, y él más bien lo que se imagina es una especie de habla rioplatense del futuro, en futuros un poco destartalados. Ujú. Este, pero sí, él además con Graciela Esperanza, Graciela sigue haciendo la revista Otra Parte en Buenos Ujú. Aires. Y bueno, también desde la propia revista, pero en mi libro también me interesa esta parte de poner a dialogar a lo mejor ámbitos culturales que por la manera en que, por los intereses de los medios, incluso los que tienen aún sectores culturales, estamos dejando de ver cosas que pasan en otras partes, obras que se están produciendo en otros lados, que creo que tienen mucho que decirnos también desde esta parte del mundo, ¿no? ¿Qué piensas de Sexto Piso? Este es tu segundo libro con ellos, ¿no? ¿O el tercero? Es mi tercer libro, pero es el primero con Sexto Piso. Ajá. Los de narrativa, que son mis dos anteriores, los publiqué con Periférica. Ujú. Y con Sexto Piso, con quien he tenido una relación desde que nació la editorial, pero no había sido yo Ujú. autor, Ujú. este, pues surgió la posibilidad de publicar este libro, que también debo decir que no es un libro muy apetitoso para los grandes consorcios Ujú. editoriales. Entonces, me, me pareció importante que ellos, eh, específicamente Diego Rabasa, apostara por un libro Ujú. así. Así que estoy muy contento de haberlo publicado Ese en Sexto. es un gran libro, un libro muy gozoso, Nicolás. Y bueno, la última es, tú dices de que Formas de Habitar habla precisamente de de que la literatura es como una cierta forma de habitar, ¿no? Para mí, a mí me parece, eso me encantó, que para mí es la única forma de habitar. Cuando yo era chica, siempre pensaba, este es el que lee y este es el que no lee. Así dividía a la gente, digamos, ¿no? Y entonces a mí me parece que ahora, para mí, lo único que tengo yo de habitar, el único refugio que tengo es la literatura. Sí, bueno, me pasa algo semejante, aunque se podrían hacer libros sobre cómo el cine también, ¿no? Claro. O cómo las artes visuales. Eh, sí, también por lo que quise hacer, aunque yo he escrito bastante sobre otras artes, por lo que quise hacer un libro específicamente sobre literatura y específicamente sobre prosa narrativa, es porque tal vez estamos eh, en este afán como multidisciplinario de la cultura contemporánea, tal vez perdemos de vista de la manera en que el lenguaje tiene, esa es una frase de Heidegger también, Ujú. más o menos famosa, que es lo del el lenguaje es
es la morada del ser, ¿no? Ujú. Eh, y tiene que ver con eso, es decir, sí, sí, yo tampoco puedo desligar mi experiencia del mundo de los libros, ¿no? Claro. Mm. Tampoco creo que sea la única forma de relacionarse, y conozco gente que lee poco o nada, que tiene una manera muy, muy singular también a través de otras Ujú. formas de, digamos, de habitar su realidad. Pero la literatura ofrece no una, sino muchas formas. Claro. La Que morada del ser y del no ser, digamos también. también, también en muchos casos. Exacto. Muchísimas Eh, gracias. Un abrazo. no, gracias a ti, Martín.